Continuamos hoy con el capítulo 22 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Este capítulo 22 es un capítulo maravilloso, porque si nosotros nos preguntamos ¿cuál es el fin de Dios al salvar al ser humano? La respuesta bíblica sería para adorarlo. O sea, Dios salva y seguirá salvando al ser humano con un solo propósito, con el propósito de que ese ser humano lo adore. Ese es el fin de la salvación del ser humano. Así como nosotros podemos observar que Dios liberó de Egipto a su pueblo con un propósito. Si usted se lee el libro de Éxodo, que ya lo pasamos los miércoles, usted se pudo dar cuenta que el único motivo por el cual Dios liberó a su pueblo de Egipto fue para que lo adorara. ¿Qué era lo que Moisés iba y Aarón ante el faraón a decirle? Dice Dios que deje ir a su pueblo 3 días al desierto de camino. ¿Para qué? Para ofrecerle sacrificio. ¿Qué es eso? Adoración. Y se lo repetían varias veces, porque era el propósito final de Dios. Pues bien, así como el propósito final de Dios para su pueblo de liberarlo de Egipto era para la adoración, así también Dios a la iglesia la ha redimido del pecado, la ha limpiado del pecado para que esa iglesia lo adore. Entonces, por eso es tan importante este capítulo 22. Pero ¿qué sucede? Que la adoración que nosotros le damos a Dios no es la adoración que sale de nosotros. Es una adoración que ya está plasmada en la palabra de Dios. Y por eso es importante escudriñar la palabra, porque en ella está inmersa, en ella está el conocimiento que nosotros debemos de albergar para saber y no cometer errores en este punto de lo que es la adoración a Dios. Ustedes se dan cuenta que el capítulo se titula de la adoración religiosa y del día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es una adoración también. Porque es un mandato y al usted cumplirlo, usted está adorando a Dios. Como vamos a ver otros mandatos que cuando nosotros lo cumplimos, adoramos a Dios. Cuando no lo cumplimos, estamos siendo desobedientes. Ya el pastor dio un toque acerca de lo que era el trasfondo histórico de este capítulo. O sea, por qué los hermanos puritanos reformados bautistas escribieron este capítulo 22. Fue con un propósito también. O sea, eso no le salió a ellos porque les salió. No, lo que había era una situación que había en aquel entonces. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos acerca de las iglesias de la reforma, la primera iglesia reformada que salió fue la iglesia anglicana de Inglaterra. Y de la iglesia anglicana de Inglaterra es que han salido todas las demás iglesias reformadas. ¿Qué pasó con la iglesia anglicana en un momento determinado? Que ellos salieron de la iglesia romana, pero llegó un momento en que ellos se estaban portando igual que la iglesia romana. Y este caso en el cual los hermanos publicaron este capítulo fue producto de que los hermanos anglicanos escribieron como norma, como regla de la iglesia, 39 artículos, so pena de ser perseguido el que no lo cumplía. Y los hermanos puritanos dijeron no, eso está mal. Y entre ellos estaba el principio de la adoración. Porque los hermanos anglicanos concibían el hecho de
el principio normativo de la adoración. O sea, que si Dios no lo prohíbe, podemos hacerlo. Entonces los hermanos puritanos, reformadores y bautistas dijeron, no, espérate, no, eso no es así. Si Dios no lo prohíbe, si Dios no lo dice, entonces yo no lo hago. ¿Por qué? Porque hacer algo que Dios no dice, como si fuera la palabra de Dios, es añadirle a la palabra. Y la palabra dice que no podemos añadirle ni quitarle. Si está establecido entonces la norma de cómo yo debo adorar a Dios, porque yo tengo que hacer otra cosa que no sea lo que Él dice aquí. O sea, eso no tiene lógica. Entonces por eso los hermanos hicieron este capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo, defendiéndose de los mismos reformadores, de la misma iglesia reformada. Vemos que ya el pastor Frank le ha dado los 4 primeros párrafos en relación a lo que es de la adoración religiosa. Y vimos en el primer párrafo el principio regulador o principio regulativo de la adoración, que es lo que dije anteriormente. Si Dios no lo dice, yo no lo hago. Yo voy a hacer lo que Dios establece en su palabra. Eso es principio regulador de la palabra. Por eso nosotros no estamos de acuerdo ahora mismo con hacer lo que anteriormente en otras iglesias nosotros veíamos que se hacía, pero que por desconocimiento no lo criticábamos, aunque quizás no le diéramos la importancia correspondiente. Por ejemplo, eso de hacer pantomima y cosas de esas por el estilo, eso no está en la palabra de Dios. Eso no lo dice. Dios no dice que lo adoremos así, de esa manera. Incluso se ha determinado que la pantomima es demoníaca, porque la pantomima comenzó como un culto religioso a los demonios fue. Por eso la gente se pinta la cara y se pone cosas blanca y negra en la cara para las pantomimas. Entonces nosotros no aceptamos eso aquí porque eso no lo dice la palabra de Dios, que debemos hacerlo de esa manera. Así como de otras muchas maneras que nosotros pudimos observar que se hacían en esas iglesias donde nosotros estábamos. Entonces, eso es el párrafo número 1. Ahora, el párrafo número 2, nosotros vimos que el párrafo número 2 nos hablaba acerca de a quién nosotros debemos de adorar. Y nosotros debemos de adorar a Dios. Pero Dios se manifiesta en su palabra en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, usted puede adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra también nos enseña que dentro de nuestra adoración debe de haber un puente, debe de haber un intermediario, debe de existir para la adoración entre nosotros y Dios, y que ese único intermediario es Jesucristo. No hay otro intermediario en la adoración. En el capítulo 3 y el capítulo 4, nosotros comenzamos a ver los elementos que constituyen la adoración desde la perspectiva bíblica. Y el pastor ya habló acerca de uno de los elementos más importantes, que es la oración. Orar es adorar a Dios. Eso es capítulo 3 y capítulo 4. Por lo tanto, nosotros vamos hoy a dar el capítulo 5 y el capítulo 6. Amante Dios, Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso, glorificado y alabado sea tu nombre, mi Dios, y exaltado sobre todas las cosas. Henos aquí, mi Dios, en esta hermosa tarde, compartiendo con nuestros hermanos, exhortándonos, como dice tu palabra, no dejando de reunirnos, como muchos tienen por costumbre, como dice también tu palabra, sino cumpliendo, mi Dios, con el deber correspondiente que nosotros tenemos como nuevas criaturas, como hijos tuyos, como adoptados en la familia de Dios. Gracias, Padre Celestial, por ese privilegio que nosotros como seres humanos caídos, mi Dios, que no merecemos, simple y llanamente ha sido por tu gracia que nos lo hemos ganado, y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros pertenecemos, mi Dios, a tu familia. Y nosotros no debemos de parar día y noche, mi Dios, y constantemente de ofrecerte, mi Dios, de una manera sublime, de una manera humillándonos delante de ti, el hecho de adorarte, mi Dios, y de darte gracia
por ese maravilloso regalo que es un milagro lo que tú has hecho, mi Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tema tan importante que nos da, mi Dios, tanta sabiduría y tanto conocimiento en relación a cómo debemos de actuar, mi Dios, para presentarnos delante de ti en adoración, mi Dios. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 5, capítulo 5 entonces, ¿verdad? El capítulo 5 no es más que otros elementos constitutivos de la adoración. El primer elemento que vimos fue la oración, pero hay otros elementos constitutivos que forman parte de la adoración, y eso es lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy. Dice así el capítulo 5, dice, la lectura de las Escrituras. O sea que cuando usted está leyendo la palabra, usted está adorando a Dios. La predicación y la audición de la palabra de Dios. Cuando usted predica la palabra, cuando usted habla con otro acerca de la palabra, usted está adorando a Dios. Cuando usted está oyendo la palabra, está adorando a Dios. O sea, ustedes ahí en sus bancos están adorando a Dios. Quizá ustedes no se daban cuenta, pero es así. Y lo dice la palabra y lo vamos a ver por las mismas Escrituras. Dice, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor. Hermano, todo lo que nosotros hacemos aquí es adoración al Señor. No solamente como pensábamos anteriormente, vamos a adorar, es el momento de adoración, los cánticos. No, hermano, eso es una equivocación. Eso es una equivocación. Desde que usted entra por esa puerta, usted está adorando a Dios ya. O sea, los cánticos y las alabanzas son parte de la adoración y ni siquiera son la parte importante de la adoración. La parte importante de la adoración es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, Dios me habla a mí y eso es importante. Con los cantos yo le estoy hablando a Él, pero es más importante lo que Él tiene que decirme que lo que yo le tengo que decir. Como también la administración del bautismo, o sea, las ordenanzas, como vamos a ver, el bautismo y la cena del Señor, son adoración a Dios. Dice, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. O sea, no es una cosa medalaganaria, ni es una cosa donde a mí hay que ponerme una pistola en el pecho para que yo lo haga. No, yo tengo que hacerlo porque sale de mí. Dice, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, esto tiene 7 divisiones. Vamos a ver por la palabra cada una de esas divisiones. Y la primera es la lectura de las Escrituras. Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, Pablo escribiéndole a Timoteo, ¿verdad? Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Es importante, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de ella, de la lectura, porque Pablo sabe la importancia que tiene la lectura. Si nosotros, por ejemplo, nos remontamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, Josué 1:8, dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo se salvará bien. Ahora, ¿cómo yo puedo meditar en la palabra si no conozco la palabra? O sea, para yo meditar en ella tengo que saberla, tengo que leerla. Pues es lo mismo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero dice, bienaventurado el que lee. Entonces usted no lee la palabra, bueno, usted está perdiéndose una bienaventuranza en su vida.
Y dice, y los que oyen, ustedes ahora mismo están escuchando la palabra de Dios. Ustedes están siendo bienaventurados, están adorando a Dios desde esa perspectiva. En segundo término dice, ¿verdad? La lectura de la palabra número 1 dice la predicación y la audición de la palabra de Dios. Tanto predicar como oír la palabra de Dios. Vamos a ver si eso es verdad que está en la palabra. Dice así 2 de Timoteo 4 del 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo a Timoteo, predica la palabra, que inste. O sea, con esto él le está diciendo que con insistencia hazlo. Dice que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda y que exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero que predique la palabra. Por lo tanto, la predicación de la palabra es importante. Cada vez que usted viene aquí, nosotros estamos predicándole la palabra de Dios a usted. Mira lo que dice Lucas 11:28. Esto está en el contexto de cuando Jesucristo estaba predicando y vino una mujer y le dijo, bienaventurados el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste. ¿Usted se acuerda? Y él le dijo esto. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oír la palabra de Dios. Bueno, tanto es así que la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra. El que no oye la palabra de Dios no puede en ningún momento dar un paso de fe. ¿Y cómo? Si no conoce nunca la palabra. Hay que oír la palabra de Dios primeramente. En tercer lugar dice, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar con gracia en el corazón al Señor. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo a nosotros que es importante cantar, pero cantar la palabra. No cantar un reggaetón cualquiera, ni cantar una bachata, No, cantar la palabra. Por eso ustedes observan que las canciones que nosotros proyectamos aquí son canciones de la palabra de Dios. Esas canciones que no nos dicen nada, que muchas veces lo que hace es que proyectan la personalidad del hombre o el humanismo. Esas canciones ya nosotros no aceptamos eso. O sea, usted se pone a pensar, por ejemplo, en personas como Marco Witt. ¿A Marco Witt qué se llama? Sí. Marco Witt, el otro, el Adrián Romero. Usted se busca las orquestas de esa persona y déjenme decirle que la orquesta de esa persona estaban llenos de impíos que hoy andan en la calle. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que necesariamente ellos, para poder tocar, como no tenían cristianos que tocaran, por ejemplo, la trompeta, tenían que buscarse a uno del mundo, porque ¿quién iba a tocar la trompeta? O el que tocaba el piano, la guitarra, o lo que sea. Pero se lo buscaban del mundo. Y por eso hoy están en el mundo esa gente otra vez. Porque nunca pertenecía. Pero usted se imagina lo que es ponerse a tocar canciones cristianas con una gente del mundo. Pues esa gente hacían eso. Entonces, eso no es testimonio diáfano. Eso no es testimonio bueno para la iglesia. Ok, vamos a ver, dice así. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3, 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia a vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, no con canto mundano, no con letras que vengan del mundo, porque incluso hay muchas músicas cristianas que utilizan la música del mundo y le ponen letras cristianas.
Miren lo que dice Efesios, el versículo del mes, uno de los versículos del mes, Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Qué es lo que él me está diciendo con esto aquí a mí? Que no me embriague con vino por lo cual hay disolución. Bueno, la palabra disolución viene de la palabra disolver. Y la palabra disolver, si usted la busca en el diccionario, la palabra disolver es una de estas palabras raras, porque la palabra disolver significa una cosa y significa lo contrario de esa cosa también. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Bueno, las mujeres que usan mucho la cocina, ellas disuelven. Usted, por ejemplo, echa azúcar en un agua y el azúcar se disuelve en el agua. ¿Qué significa eso? Que se homogeneiza con el agua, se mezcla con el agua. Pero ese no es el disolver que está hablando aquí la palabra. El disolver que está hablando la palabra aquí es como cuando usted dice, se disolvió un matrimonio. ¿Qué significa eso? Que se dividió, que se rompió. Ustedes se dan cuenta que la misma palabra significa mezclar y significa desunir a la vez. Pues esta palabra disolver aquí me está diciendo eso, es disolución. Es como cuando, si usted se acuerda, cuando usted se emborrachaba, ya no era usted. Es como si fuera otra persona, es como una división suya. La gente te decía el otro día, ahora yo no te conocía, ese no eres tú. Pues ese es el disolver que está aquí. Por eso él dice que no hay, en lo cual no hay disolución. Dice, antes bien, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con qué, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero fíjense que salmo, himnos y cánticos espirituales, no mundano. No mundano. ¿Qué pasó con Pablo y Sila cuando estaban presos en Filipo? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Orando y cantando al Señor. Usted puede estar seguro que no le estaban cantando al Señor una canción de Julio Iglesias. ¿Verdad que no? No estaban cantando eso. Ni de Fefita la Grande, ni nada de eso. Estaban cantando una canción espiritual, o más probable una canción bíblica estaban cantando. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Entonces nosotros tenemos que ponernos en esa situación. La palabra de Dios nos manda a que le cantemos, pero ¿qué es lo que nosotros le vamos a cantar? O con salmos, con cánticos espirituales. En cuarto lugar, dice así, como también la administración del bautismo. O sea, cuando nosotros nos bautizamos, estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque eso es un mandato. Y usted está en obediencia a un mandato. Entonces usted está haciendo la cosa correcta. Entonces usted está adorando al Señor. Fíjense cómo dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato. Al ser un mandato, entonces usted lo hace, usted está obedeciendo. Usted no lo hace, usted está desobedeciendo. Y la cena del Señor, 1 Corintios 11, 24 y 25, que lo leemos cada vez que hacemos la Santa Cena, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es un mandato que nos está dando el Señor aquí. Cada vez que nosotros hacemos eso, estamos adorando al Señor. Pero también el número 6 dice, bueno, la otra parte dice, cuando dice son parte de la adoración religiosa, se está refiriendo a todos los demás. Anterior, dice, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, con fe y reverencia y temor piadoso. Es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Dice entonces también, además, la humillación solemne. ¿Qué es eso?
Humillación solemne. Déjeme decirle que hasta que estudié esto yo no conocía eso. Humillación solemne. Y quizás lo hicimos en un momento determinado sin darnos cuenta, solamente por el hecho de que tenemos el Espíritu, de que Él nos habla, de que Él nos dirige. Pero ¿qué es la humillación solemne? Miren, vamos a Esther. Esther capítulo 4, versículo 16. ¿Cuál es el trasfondo de esto que vamos a leer aquí? Si usted ha leído el libro de Esther, en el libro de Esther, el pueblo está en Persa, que había derrocado a los babilónicos y estaba cautivo en Persa, cuya capital era Susa. Y había un rey llamado Asuero que se divorció de su esposa porque le dio un mandato y no lo quiso cumplir, se divorció y se casó, buscó entre las mujeres, le presentaron a una mujer llamada Esther entre ellas, le cayó bien y se casó con Esther. Pero Esther era judía y él no lo sabía. Había un brazo derecho del rey llamado Amán, que era malo, un corazón malo, y odiaba a los judíos. Sobre todo odiaba al tío de Esther, que la había criado porque sus padres murieron, llamado Mardoqueo. Porque Mardoqueo no le hacía reverencia a este hombre, porque él le hacía reverencia solamente a Dios, a su Dios. Y este hombre, con una artimaña maligna, se empecinó en acabar con el pueblo judío e hizo que el rey le sellara un edicto de muerte para los judíos en un día especial. Cuando Mardoqueo lo supo, entonces fue donde la reina Esther y le dijo lo que estaba sucediendo y le dijo: acuérdate que tú también eres judía, tú vas dentro de la lista. Y ella respondió de la siguiente manera. 4:16 dice: ve y reúne a todos los hijos que se hallan en Susa y ayunad. Bueno, algo que no dije aquí cuando estaba leyendo es que parece ser que aquí hubo una equivocación en cuanto al número 6, porque el número 6 debiera de ser así. Además, la humillación solemne con ayunos. Ese es el número 6, la humillación solemne con ayuno. Porque vamos a ver que todos los versículos que vamos a leer existe el ayuno dentro de lo que es la humillación solemne. Dice: ve y reúne a todos los hijos, a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni beber en 3 días. O sea, ellos iban a ayudar 3 días. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco que perezca. ¿Por qué ella dijo esto? Porque había una especie de dictamen. Solamente podían ir a ver al rey aquel que tenía una cita previa con el rey y el rey aceptaba. Si el rey estaba sentado en su silla y usted entraba al palacio del rey sin una cita, de la única manera que usted podía salvarse era si el rey extendía su basto sobre usted. Si no lo hacía, usted era muerto seguro. Por eso ella dice: aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezca. Entonces ella fue y el rey le tiró su basto. O sea, aceptó la situación. Y si usted se lee el libro de Esther, que es uno de los libros más hermosos para leer, por el conflicto que se produce allí, usted se va a dar cuenta en qué paró esto. Si realmente esto que ella hizo dio resultado como una acción solemne con ayuno delante de su Dios. Al que mataron fue Amán, y el pueblo de Dios salvó todo. Miren lo que dice Joel, cuando Dios en un momento determinado lo llama al arrepentimiento a su pueblo. Ya nosotros dimos el libro de Joel, el pastor lo dio. Acuérdense lo que sucedió en el libro de Joel. Acuérdense la posición histórica en la cual se pone a Joel, aunque todavía no se han puesto muy de acuerdo
los historiadores, pero ponen a Joel en Judá antes del cautiverio babilónico. Hay algunos que dicen que no, porque Joel no menciona ningún rey, pero sin embargo en Joel se menciona Judá. Pero realmente no hay una fecha que limite bien el tiempo de Joel. Pero sí, Dios lo llama al arrepentimiento porque su pueblo no estaba portando bien con él. Y miren lo que le dice. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Ahí está el ayuno. Con ayuno, con lloro y lamento. O sea, ayuno, lloro y lamento. Si usted busca esas tres palabras en la Biblia juntas, generalmente implica arrepentimiento. Miren lo que sucedió en Hechos capítulo 13, cuando estaban en Antioquía maestros y profetas orando, y se le aparece el Espíritu Santo y le dice así: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Manifestación solemne con ayuno ante una situación que se presenta. Yo no sé si a usted se le ha presentado esto en su vida. Yo no me acuerdo que a mí se me haya presentado, pero sí sabemos que cuando hay una situación, ya sea individual o ya sea en conjunto, o ya sea incluso, no necesariamente tiene que ser usted que le suceda, a una amistad de usted, que usted esté orando por esa persona, o por alguien que se le haya presentado para usted orar y esa persona se haya recuperado de una situación muy calamitosa, o un problema a nivel grupal que tenga, por ejemplo, la iglesia y que se resuelva de una manera satisfactoria. Esas son situaciones solemnes donde nosotros debemos de darle gracias a Dios en ayuno y oración. Eso es lo que nos está diciendo aquí ese acápite número 6. Y por último, el número 7 dice así: y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Vamos a ver, yo no voy a leerme todo Éxodo 15 del 1 al 19, el pastor leyó del 1 al 7, sino que le voy a dar la base del porqué, que es lo que nos importa en este caso. ¿Por qué Moisés hizo ese cántico y María también, su hermana, hizo ese cántico? Porque Dios lo había liberado de Egipto, pero no solamente lo había liberado de Egipto, sino que lo hizo pasar por seco, por el Mar Rojo. Ellos pasaron por seco, pero sus enemigos fueron todos eliminados. Y producto de esto es que Moisés hace ese cántico de adoración a su Dios. O sea, por lo que él vio que su Dios hizo. Y si usted se lee el capítulo completo, usted se va a dar cuenta de que Moisés lo que hace es que manifiesta la grandeza de su Dios, que Moisés alaba a su Dios, que Moisés adora a su Dios, que Moisés le dé a entender a su Dios que los pueblos verán la grandeza que él hizo y que le temerán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el capítulo 15 en relación a eso. O sea, porque acción de gracia solemne ante una situación maravillosa que se ha presentado en la vida del pueblo de Dios. Con esto terminamos el párrafo número 5 y vamos al número 6 rapidito, corto. El párrafo número 6 es el lugar adecuado de la adoración. El lugar adecuado de la adoración. Dice así: ahora bajo el Evangelio, o sea, bajo el nuevo pacto, implica esto, ¿verdad? Ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está limitada a un lugar. ¿Por qué él está diciendo? ¿Por qué la confesión está diciendo esto? Que ahora en el nuevo pacto
ni la oración ni la adoración religiosa está limitada a un lugar. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la adoración a Dios estaba limitada a un lugar. ¿Cuál era el lugar geográfico de la adoración a Dios? ¿Ah? No, el templo era el inmobiliario, era el templo, pero el lugar geográfico, Jerusalén. El lugar geográfico donde se podía adorar a Dios era solamente en Jerusalén. No se podía adorar en otra parte. Por eso nosotros, cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 4 de la Samaritana, vemos que ella le dice al Señor, pero ven acá, ustedes dicen que en Jerusalén es que solamente se puede adorar, pero mis padres decían que era en este monte. Pero realmente era en Jerusalén nada más que se podía adorar a Dios. Única y exclusivamente se podía adorar en Jerusalén. Incluso, ahí no está, pero mire, si nosotros vamos a Primera de Reyes capítulo 8, cuando Salomón está dedicándole el templo a Dios, miren lo que dice Salomón en relación a eso. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Ahí está el lugar geográfico y está el inmobiliario de la adoración. Ahí están los dos. El lugar geográfico es Jerusalén y el inmobiliario es el templo que él le había hecho. Entonces, solamente se podía adorar a Dios así, de esa manera. O sea, estaba limitada la adoración a Dios. Seguimos. Dice, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan. Por eso vemos que Salomón decía lo que decía, porque él sabía que la adoración era en Jerusalén y que era en el templo, en ese lugar nada más. Dice, o hacia la dirección que se dirigen, como en este caso dijo también Salomón, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes. Ahora en el Nuevo Testamento, en todas partes, en espíritu y en verdad. La samaritana, ¿verdad? ¿Qué usted entiende cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos de adorarle en espíritu y de verdad? Cuando Jesucristo le dijo a la samaritana, mira, llegará un momento en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesucristo con eso? Sí, pero entonces cualquiera puede adorarlo. Se puede adorar, sí, es verdad, en cualquier lugar y en cualquier parte, pero ¿quién puede adorar? Dice, en espíritu y en verdad. ¿El impío tiene espíritu de Dios para adorarle? No. Entonces el único que puede adorarlo en espíritu y en verdad es los hijos de Dios, porque esos tienen el espíritu para adorarlo. Y en verdad, ¿por qué? Porque tienen a Cristo, pero además de Cristo tienen la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, hay un versículo que dice, se me fue el versículo que dice, ay Dios mío, que dice, tu palabra es verdad. No me acuerdo ahora mismo. Yo creo que es Juan 17, pero que termina diciendo, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu palabra es verdad. O sea, la palabra es la verdad. Porque la palabra también representa a Cristo. Cristo es el logo, que es la palabra, dice Juan 1:1. Entonces, en espíritu y en verdad es el que es hijo de Dios a través de su palabra. Ahí lo adora al Señor en espíritu y en verdad. Seguimos. Dice, tanto en cada familia, culto familiar en este caso, como también, tanto en cada familia en particular, diariamente,
eso es importante, como cada uno en secreto, o sea, adoración privada, así como una manera más solemne en las reuniones públicas como esta que nosotros tenemos aquí. Pero fíjate que dice reuniones solemnes, eso es importante, las cuales no han de ser descuidadas ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ella. Vamos a verlo eso a nivel de la palabra ahora mismo. Dice así. Número 1 dice: ahora, bajo el evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa está limitada a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección en que se dirigen. Juan capítulo 4, versículo 21. Ahí tenemos a la samaritana. Dice: Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Le está diciendo Jesucristo entonces que se va a dejar de adorar al Padre? No. Ya vimos que, bueno, vamos a ver lo que dice el siguiente versículo para que el siguiente versículo que corresponde al siguiente capítulo, que dice: sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Primera de Timoteo 2:8, miren lo que dice. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso fue lo que le quiso decir Jesucristo a la samaritana. O sea, llegará un momento en que ni en este monte ni en Jerusalén, en todas partes va a ser. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, sin estarse matando, ¿verdad? Como decimos nosotros. En manos santas, sin ira ni contienda. Fíjense, el número 3 dice: tanto en cada familia en particular, que es el devocional, como se le llama. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7, incluido en el Shema, en el Dios oye. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. De la única manera que la palabra de nosotros está en el corazón de nosotros es cuando nosotros almacenamos la palabra, cuando nosotros por lo tanto leemos la palabra, cuando nosotros memorizamos la palabra. De esa manera está en nuestro corazón, ¿verdad? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Eso significa que para yo repetirla a mis hijos tengo que estar en compañía de mis hijos, ¿verdad que sí? Pero mire lo que dice: y hablará de ello estando en tu casa. Entonces, eso es lo que se llama con el núcleo familiar. ¿Ok? Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, en tu casa. Eso es grupo familiar en este caso, ¿verdad que sí? Pero dice diariamente. O sea, no es mensual ni es semanal, es diario que se debe hacer eso. Mire lo que dice la palabra. Mateo 6:11, el pan nuestro, el Padre nuestro, miren lo que dice. El pan nuestro de cada día. O sea, no el pan nuestro interdiario, no es el pan nuestro semanal, ni mensual, ni anual. Es el pan nuestro de cada día, pero miren lo que dice: dánoslo hoy. ¿Qué significa eso? Que el de mañana no está. El de mañana yo tengo que decir lo mismo. Entonces es diariamente que tenemos que orar. Ok, por eso 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Orar sin cesar. Es orar constantemente. El número 5 dice: como cada uno en secreto por sí mismo, o sea, la adoración individual. Miren lo que dice Mateo 18:20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es un versículo que tenemos que tener cuidado, claro está. Porque este es un versículo que en el contexto se refiere a la disciplina eclesiástica. Se refiere a la disciplina eclesiástica, pero eso no implica que deja de ser una realidad en la vida de 2 o más que se reúnan en el nombre del Señor. Por ejemplo, nosotros no estamos en disciplina aquí, el Señor está aquí. Pues entonces, donde están 2 o 3 congregados, Él está ahí en medio de ellos.
Ok. Fíjense lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, ya eso es individual, dice, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, que existe lo que se llama la adoración individual y la adoración grupal dentro de lo que es la familia. Familia, no estamos refiriendo a la iglesia, familia, en este caso. El siguiente dice, así como una manera más solemne en las reuniones públicas. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es una reunión pública. Pero dice, pero hay una palabrita que me gusta, es solemne, más solemne. Ok, pregunta. En el Antiguo Testamento el lugar geográfico era Jerusalén. En el Antiguo Testamento el inmobiliario era el tabernáculo primeramente y después el templo. Ahora, ¿por qué ellos eran los elementos, esos inmobiliarios, por qué eran los elementos de adoración? Tanto el tabernáculo como el templo, ¿por qué eran los elementos de adoración? Sí, pero sí, Dios lo había ordenado así, pero ¿por qué? ¿Por qué lo había ordenado así? Está bien, estamos de acuerdo. Pero ¿qué hay algo más en el templo y en el tabernáculo? La presencia de Dios. La presencia de Dios está ahí. Él estaba en el arca, en el lugar santísimo. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el lugar geográfico? Cualquier lugar geográfico. ¿Cuál es el inmobiliario más solemne? La iglesia. El inmobiliario más solemne para adorar a Dios es la iglesia. Vamos a verlo ahora. Mírenlo acá donde lo dice. Dice, Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice así. En quien todo el edificio, ¿de qué está formado un edificio? De un solo elemento. O sea, un edificio nada más está sembrado de varilla, o de blo, o de ladrillo, ¿verdad? No, eso no, ¿verdad que no? Ni está formado por un solo ladrillo, ni por un solo... Ok, está hablando en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Va creciendo. O sea, estamos hablando de la casa espiritual, estamos hablando de la iglesia. La iglesia va creciendo porque los que forman la iglesia, como vamos a ver, la palabra de Dios le llama piedras vivas. La iglesia está formada por piedras vivas. ¿Por qué? Porque la vivencia de cada uno de los individuos que forman una iglesia es el sello del Espíritu Santo que le da esa vivencia. Entonces, por eso él dice, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo, porque la iglesia crece con nuevas piedras vivas, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿A quién es que le está diciendo esto Jesucristo? Esta última parte ahí dice, en quien vosotros también sois juntamente. Sí, pero ¿a cuál iglesia le está diciendo? ¿La iglesia de quién es que estamos hablando aquí? De Éfeso. ¿Y la iglesia de Éfeso de qué estaban formadas? Sí, pero ¿por quién estaban formadas en relación? Acuérdense del pueblo de Dios. El pueblo de Dios dividía el mundo en dos. ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios dividía el mundo en dos clases de personas. Gentiles y judíos. La iglesia de Éfeso está formada por gentiles.
Y eso es lo que está diciendo, es a los gentiles que le está diciendo, en quien vosotros también sois juntamente. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Ustedes, junto con los judíos, están formando la piedra, son piedras vivas y están formando la iglesia del Señor. Dice, edificado para morada de Dios en vosotros. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Morada, o sea, somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Ahora, porque cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, Dios no nos ha llamado a nosotros a ser llaneros solitarios. Dios nos ha llamado a trabajar en conjunto con los otros hermanos que también son espirituales y que Él ha puesto su espíritu en Él y que forman lo que es la iglesia. Entonces, a esto es que se está refiriendo estos versículos, ¿verdad? Miren lo que dice Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva, está hablando de Jesucristo y le está llamando a Jesucristo piedra viva, ¿ok? Dice, desechada ciertamente por los hombres. Juan capítulo 1, versículo 12. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Rechazada por los hombres. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando de iglesia y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único intermediario mediante el cual Dios recibe la adoración. Pero aquí está hablando de la iglesia. Ese templo especial donde nosotros debemos de venir a adorar a Dios de una manera más solemne que todos los demás. Por eso el Antiguo Testamento, el inmobiliario era el arca, pero ahora no. El inmobiliario especial es la iglesia, donde se reúnen los santos para adorar a Dios. Y por último, para terminar, dice así, las cuales no han de descuidarse, ojo, ni abandonarse voluntariamente por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ella. Mucho cuidado con usted quedarse en su casa de que porque el día está feo solamente, quedarse en su casa de que porque hay una buena novela, o quedarse en su casa por cualquier situación X que no sea algo que le impida realmente venir a la iglesia. Porque usted está dejando de adorar a Dios con esa acción. O sea, le está dando la espalda, le está diciendo a Dios que Él no es digno de adorarlo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué hacían los discípulos en aquel entonces? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la misma que nosotros perseveramos. En la comunión unos con otros, la iglesia, ahí está. En el partimiento del pan. ¿Dónde que se parte el pan? Para la Santa Cena, cuando hay dos o más congregados en su nombre, la iglesia. Y en las oraciones. Y Hechos 10:25 que dice, no dejando de reunirnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es un mandato, que no dejemos de congregarnos. Por eso esto dice, las cuales no han de descuidarse, ni abandonarse voluntariamente o por negligencia. Porque usted está cometiendo, yo no voy a decir que eso es pecado, pero usted está dejando de adorar a Dios. Cuando Dios lo llama a usted a adorarlo, sobre todo el día primero de cada semana. Con esto hemos terminado el párrafo número 5 y número 6 de este capítulo número 22. Y el domingo que viene, si Dios nos lo permite, vamos a terminar con un tema maravilloso de mucha controversia. Es el famoso día de reposo. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Si el día de reposo se ha cambiado, si permanece igual. ¿Cuál es el significado del día de reposo? ¿Cuál es la tipología de ese día? Lo vamos a aprender el domingo que viene. Amante Dios, Padre Celestial, gracias. Hasta aquí tú has sido para con nosotros.
de una manera muy especial. Hemos escudriñado tu palabra, nos hemos gozado, mi Dios, en la misma. Tú nos has recordado, mi Dios, aquellos que hemos estudiado y que ampara o que ha sido, mi Dios, como una muletilla para que nosotros pudiéramos, mi Dios, enfrentar cada uno de los temas con los versículos correspondientes que tú has puesto, mi Dios, en nuestro camino y en este tema tan maravilloso como es la adoración, mi Dios. Realmente el fin de nosotros como seres humanos redimidos del pecado es igualito, mi Dios, que la liberación de tu pueblo de la esclavitud para adorar tu santo y divino nombre, mi Dios. Gracias porque todo tú lo haces por ti y para ti, mi Dios. Y nosotros tenemos única y exclusivamente que aceptarlo y a través de lo mismo darte la gloria y la honra porque solamente tú te lo mereces. Muchas gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.